Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. No te rindas, sigue adelante, aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, persistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de la 20ª etapa de este Giro de Italia y penúltima de esta edición. Nos encontramos con un auténtico etapón de montaña 5 estrellas en una jornada que contaba con 184 kilómetros de recorrido y que iba desde Alpaggio hasta Bassano del Grappa. Muy dura etapa para el día de hoy, con ese coloso como es el Monte Grappa y sus 18 kilómetros de recorrido al 8% de pendiente media para Mas Inri, siendo subido en 2 ocasiones. Comenzaba esta última jornada de montaña y última oportunidad para los ciclistas de la clasificación general en esa búsqueda por mejorar el top 10 de la clasificación. Esto nos hacía prever que sería una etapa para los hombres de la general, por lo que a priori no llegaría a la fuga, sino que la victoria estaría en el pelotón. Comenzábamos la etapa y en torno a los 140 kilómetros de meta ya teníamos conformada la fuga, con 11 corredores aventajando al pelotón. Estos valientes fueron Nicola Conchi y Jimmy Jansen del Alpecin, Davide Ballerini y Henok Mulvoran del Astana, Rubén Fernández del Cofidis, Andrea Vendrame del Decathlon AG2R, Lorenzo Germani del Groupama France DG, Edward Teuns del Lidl Trek, Pelayo Sánchez del Movistar Team, Andrea Pietrobon del Team Polti Cometa y Alexandro Tonelli del Grup Bardiani. Seguíamos avanzando y quedando 120 kilómetros para el final, la fuga contaba ya con 3 minutos y medio respecto al pelotón. Tras el paso por el sprint intermedio pasaba en primer lugar Davide Ballerini, seguido de Teuns y Pietrobon. Ya subiendo el primer paso por el Monte Grappa, veíamos cómo en el pelotón los hombres del UAE tomaban las riendas en una declaración de intenciones. Tadej Pogačar mostraba ir muy bien, tomándose el lujo de incluso ir saludando a compatriotas que estaban animándole. Quedaban 84 para meta y Filippo Ossana se quedaba, mal síntoma que nos hacía prever que iba a perder ese puesto del top 10 de la general, ya que le quedaba aún una jornada muy larga por delante. El corredor del Bardiani, Pellichari, mostraba que seguía teniendo grandes piernas y saltaba del pelotón mientras la diferencia con los fugados iba decreciendo. Primer paso por el Monte Grappa, donde Giulio Pellichari, tras saltar del pelotón, llegaba a los fugados y además los pasaba, coronando el coloso Monte Grappa en primera posición. Segundo Tonelli y tercero Pelayo Sánchez. Qué barbaridad también el debut del joven corredor español en este Giro. Tras la bajada del Monte Grappa, los 3 primeros corredores, Pellichari, su compañero de equipo Tonelli y Pelayo, comenzaban la ascensión, donde al poco Pellichari se quedaría solo, ya que Tonelli y Pelayo cederían. Restaban aún 45 kilómetros para meta y una diferencia para el italiano de 2 minutos y medio con el pelotón. Tras el grandísimo trabajo llevado a cabo por uno de los gregarios de Poggi, Mikel Berg, cogía el mando del pelotón Felix Großschartner. De esta forma cazaban a todos los fugados y ya solo quedaba por delante Pellichari. Turno ahora para el penúltimo hombre de Tadej Pogačar, Domen Novak. A falta de en torno a 10 kilómetros para coronar el segundo paso por Grappa, Bardet se quedaba. Aún quedaban 40 kilómetros y medio para llegar y solo 14 corredores en el pelotón. A falta de 7 y medio aproximadamente para coronarlo, el segundo ascenso por el Monte Grappa, por delante seguía Pellichari con 1 minuto escaso sobre el pelotón. En este momento se quedaba ya Rafael Majka imponiendo el ritmo para Poggi y donde el ataque se veía inminente. Tras medio kilómetro más o menos tirando Majka, ya se quedaba, cedía G. Thomas, O'Connor y Aresman, aún sin haber atacado Poggi, y aguantaban Daniel Felipe Martínez, Antonio Tiberi, Storer y Einer Rubio. 36 kilómetros para meta y 40 segundos para Pellichari.
Atacaba a Tadej Pogačar a falta de en torno a unos 6 kilómetros para coronar y le recortaba en 600 metros los 40 segundos a Perishari. Desatado el esloveno, que parecía dar una tregua para ver si Perishari se podía ir con él, y así fue hasta que tras bajar el coloso por segunda vez y en ese repecho de kilómetro y medio a falta de en torno a 18 kilómetros para el final, Tadej Pogačar se iba solo definitivamente. En el grupo trasero marchaban Antonio Tiberi, quien ha estado muy generoso en el día de hoy, y con él Daniel Felipe Martínez y Einer Rubio. Por detrás, G. Thomas y el resto de los hombres de la general. Gran apoyo el que encontró G. Thomas en Paret Pentre. Y llegábamos al final, victoria de etapa para el Pequeño Príncipe, que además metía algo más de 2 minutos a sus principales corredores. Increíble el Pequeño Príncipe, que parece que no se cansa de ganar. Bravo por el corredor esloveno, que parece no tener techo. Gran jornada del día de hoy que quedará para el recuerdo. Sin más dilación, vamos a repasar ese top 10 de la etapa del día de hoy. Tadej Pogačar ganador, segundo Valentín Paret Pentre a 2.07, mismo tiempo para Daniel Felipe Martínez, cuarto puesto Antonio Tiberi, quinto Einer Rubio, sexto Giulio Pelissari, séptimo G. Thomas, octavo puesto para Ben O'Connor, Mikel Storer ya a 2.31 en novena posición y cerraba el top 10 del día de hoy Rafael Majka a 3.08. Vemos ya cómo queda consolidada la clasificación general. Tadej Pogačar en primera posición, segundo puesto para Daniel Felipe Martínez a 9.56, increíble la distancia que les ha metido al resto de corredores el Pequeño Príncipe, tercera posición para G. Thomas a 10.24, cuarto puesto para Ben O'Connor a 12.07, quinta posición para Antonio Tiberi, que ha estado muy bien en el día de hoy, a 12.49, sexto puesto para Tines Aresman, que pese a haber cedido tiempo hoy, se mantiene en esa sexta posición a 14.31 de Tadej Pogačar, séptima posición para Einer Rubio, que escala un puesto a 15.52, octavo puesto para Jan Hert, que sube 2 posiciones a 18.05, noveno puesto para Romain Bardet, que cede 2 posiciones y baja hasta esta posición con 20.32 respecto a Tadej Pogačar, y décimo puesto y cerrando el top 10 de la general, Mikel Storer a 21.11, que asciende 2 posiciones. Queda fuera de este top 10 y como veníamos vislumbrando tras haberse quedado muy pronto, Filippo Ganna. En cuanto al premio de la combatividad del día de ayer, no viene aún publicado en la página del Giro. No sé a qué se debe, pero estaremos atentos y mañana os confirmamos sin ningún problema. Por lo que respecta a los maillot, sin cambios, salvo la maglia prestada por Tadej, en este caso la maglia churra de la montaña, con esa formidable actuación que ha llevado a cabo en el día de hoy, al igual que en todo el Giro, el corredor más joven de esta edición, el italiano Giulio Pelissari, con tan solo 20 años, está haciendo una magnífica vuelta. Conseguía puntos en el día de hoy que lo alzaban hasta la segunda posición de esta clasificación y que le dan como premio portar la mañana en el paseo a Roma, aunque sea cedida por Tadej Pogačar, pero será algo bonito para él. Tadej Pogačar también mantiene la rosa, maglia ciclamino para Jonathan Milan y la maglia blanca de mejor joven para Antonio Tiberi, que hoy le ha metido 1 minuto al segundo clasificado de esa clasificación, como es Tines Aresman. Por tanto, así queda la distribución de los maillot y de la clasificación general virtualmente, claro, al igual que Tadej Pogačar se confirma como virtual ganador a falta de cruzar la línea de meta en el día de mañana en Roma. Vamos ya con el dato curioso del día de hoy, y es que tal día como hoy, un 25 de mayo pero de 1876, se disputaba la primera edición de la clásica carrera de ciclismo Milán-Turín. Por ello, hoy se cumplen 145 años de la primera edición. Esto la convierte en la carrera ciclista más antigua del mundo. El ganador de esa primera edición fue el ciclista italiano Paolo Magretti, y este año recordemos que la victoria de esta prueba se la llevó Alberto Bettiol, el corredor italiano de la Education First. Se marcaba una cabalgada digna de los Evenepoel y compañía, haciéndose con un gran triunfo. Bueno, pues ponemos vista al frente y vamos ya con la última etapa de este Giro de Italia. Qué rápido se ha pasado. Etapa de 125 kilómetros, donde se dan 8 vueltas de 9,5 kilómetros de recorrido, a un circuito que tiene su miga por el pavé y previsiblemente la velocidad que incrementarán los corredores en los últimos compases de la carrera. Paseo triunfal para el Pequeño Príncipe, que pondrá el sello en Roma a un Giro de Italia espectacular
espectacular donde ha conseguido 6 victorias de etapa, 5 de ellas ya con esa maglia rosa enfundada en su pecho y que cuenta con una distancia de casi 10 minutos al segundo clasificado. Por solo 4 segundos no lo dejó cuadrado del todo. Increíble. Esto es una gesta que no solemos ver desde hace mucho tiempo y que dice mucho de lo que el esloveno está labrando en el mundo del ciclismo y que ya está consagrando historia de este deporte. Le acompañarán en el podio Daniel Felipe Martínez, el corredor colombiano del Bora Hansgrohe confirma que es un corredor para grandes vueltas y ocupará el tercer peldaño del podio el galés Guy Thomas, que a sus 37 años y tras el último susto que se dio, debe de estar más que satisfecho. Bueno, ya 38, porque hoy justo era su cumpleaños. ¡Felicidades! Y ahora te pregunto a ti, ¿por quién apuestas para la etapa de mañana? Yo me mojo y me la juego con Gaviria, pese a ser Jonathan Milan el principal y más claro de los favoritos. Coméntame, que te quiero leer. Bueno, con esto llegamos al final del día de hoy, donde hemos podido vibrar con una grandísima etapa de ciclismo que creo que quedará para los anales de la historia. Cierto que sin competencia para el Pequeño Príncipe, como cabía esperar, pero bueno, es la dinámica que llevamos diciendo, viendo y comentando durante estas 3 semanas de Giro. Los demás corredores están no unos, sino 3 pasos por detrás del esloveno y vemos que además entre ellos no hay grandes diferencias, sino que están las fuerzas muy, pero que muy parejas. Mañana Tadej seguirá poniendo un hito en su palmarés y nosotros estaremos aquí para comentároslo. Ahora quería preguntaros también acerca de qué os ha parecido el día de hoy y abrir un melón en lo que respecta al tema de las bengalas y de ese contacto que la gente pueda o no tener con los corredores. Para mí se excede un poco las muestras de apoyo por parte de los aficionados que a veces ponen en gran riesgo la integridad de los corredores. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os parece? ¿Pensáis que los organizadores de la carrera se deberían poner más serios en lo que respecta a este tema? Quiero leeros, vamos. Como siempre podéis contactarme a través del chat o en nuestras redes sociales. Date un like si te ha gustado el análisis de hoy, comparte y muchas gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino. Encadena y pedal. Chao. Con fuerza alcanzar mi propia meta.